Bien, saludos a todas aquellas personas, como siempre, que nos escuchan, nos ven a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel. Un programa que sale todas las semanas con temas jurídicos y temas también de carácter social, de interés para toda la comunidad. Como siempre, nos acompaña aquí nuestro amigo, colega, ¿verdad? Carlos Javier Medina. Quien es una persona que es uno de los principales exponentes de este staff. Saludos, Javier. Saludo, hermano Iván, saludo a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, a través de Instagram, TikTok, indicándoles siempre que le den like y compartan los podcasts que subimos a los medios y para que nos ayuden a crecer. Sí, hoy tenemos un programa con un contenido muy especial. Vamos a hablar un poco de la Ley 4108 de Función Pública, pero la persona que nos acompañará en este debate jurídico es una persona que tiene mucho conocimiento. Es una joya que tenemos aquí en Barahona y hoy está en nuestro programa. Estamos hablando del hermano, colega, maestro, amigo, ¿verdad? Y un guía para nosotros, Manuel de la Cruz Fernández. Ya ustedes saben quién es, pero me gustaría recalcarlo. Es actualmente el director general del recinto UAS Barahona. Estamos en la segunda gestión de él, una gestión que quedará en la historia. Manuel de la Cruz Fernández ha realizado muchos estudios. Tiene un doctorado en ciencias jurídicas y también en ciencias de la educación. Él me corregirá más tarde si estoy equivocado. Tiene maestría también en Derecho Civil y Procesal Civil y en Derecho Constitucional, para que ustedes vean de quién estamos hablando. O sea que el tema sobre la Ley 4108, su función pública, tendrá hoy una persona con suficiente capacidad para hablar de ella. Hermano Manuel de la Cruz, gracias por venir a este programa. Nosotros nos honramos en tenerlo usted aquí. Muy buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Carlos, a nuestro control, a los amigos oyentes que cada semana pues siguen a través de las distintas plataformas de las redes sociales lo que ustedes han venido haciendo. Yo soy uno de esos fieles seguidores, sobre todo porque tú nos haces llegar el contenido de cada semana y le hemos dado like porque nos gusta, y como a nosotros pues gusta a mucha gente lo que tú estás haciendo. Y yo te felicito, de antemano te felicito. Te he venido felicitando en privado, lo hago ahora de manera pública. La valentía, la entrega con la que ha asumido, primero que nada, el ejercicio de la profesión de abogado, como te ha entregado a los medios, como ha hecho el esfuerzo, un esfuerzo que ha valido la pena y de los cuales te invito a que lo siga cultivando, porque lo está haciendo correctamente bien. Hay que aplaudirte, hay que saludarte y sobre todo hay que apoyarte para que siga siendo la comunicación que desde Barahona y para el mundo, porque tú comunicas para el mundo, no ni siquiera para Barahona, para la región Enriquillo, para el país, es para el mundo que tú comunicas y estás sabiendo bien comunicar. Cuando pasa un evento, cual sea, yo por las primeras vías que me entero es por tu plataforma. Y sí, te agradezco de verdad que siempre me envía, quizás por esa amistad que nos une, pero también porque hacemos comunicación. Decimos desde el programa que participo que somos la Universidad de la Información, sí, pues tú estás siguiendo también. Y como en el país no hay solo una universidad, ya estamos pasando del medio ciento de universidades. Entonces ustedes están desde esta plataforma perfilándose como también Universidad de la Información. Incluso el nombre del programa, ¿verdad?
conduce a un programa educativo. Esa es la idea. Y ustedes están educando. Sí. Este programa lo siguen estudiantes de derecho, este programa lo siguen profesionales del derecho en el ejercicio pleno de la profesión de abogado, pero en el ejercicio pleno de la función de ministerio público, de jueces. Ustedes tienen seguidores, una faceta multidisciplinar, ¿sí? Son quienes siguen este programa, por ende hay que estar hilando fino con cada participante que pasa por acá y que hace uso de estos micrófonos para desde acá decirle al mundo, no solo a los profesionales del derecho en las 3 facetas que te he mencionado, sino otros tantos profesionales que le siguen, que te siguen y que están aplaudiendo lo que desde acá se está construyendo. Gracias, reitero y ratifico mis felicitaciones y las exhortaciones para que lo siga haciendo y lo siga haciendo con la calidad con que está llegando este resultado, este producto a quienes los consumimos. Gracias, maestro. Para nosotros es un privilegio escuchar esa palabra de usted, y déjeme decirle que hasta los reos o los internos de la cárcel pública descargan los programas y se detienen a verlo por completo. Y para nosotros eso es una satisfacción. Vamos a hablar un poco, maestro, aquí de la función pública, ¿verdad? Esto tiene que ver netamente con el derecho, la administración pública. ¿Cómo se concibe la administración pública? ¿Qué es la administración pública? ¿Y por qué la necesidad de tener la ley, por ejemplo, 41/8 sobre función pública? Ariel, antes quizás de darle respuesta a esta tan interesante pregunta, yo quisiera hacer una especie de introito, sí, un preámbulo de por qué se habla de la administración pública y por qué las funciones públicas están reguladas por norma. Tú sabes que desde que los romanos hablaron por primera vez de la división del derecho, porque fueron los que por vez primera hablaron de la división del derecho, y establecieron los romanos que el derecho se dividía en 2 grandes ramas. Por un lado, el derecho público, y por el otro lado, el derecho privado. Y dentro de una y otra rama establecieron subdivisión o subclasificación. En el derecho público establecieron que como rama de este derecho estaba el derecho constitucional, lo estaba el derecho administrativo, el derecho penal, procesal penal y otras ramas que conjuntamente con estas pues forman parte de esta gran rama del derecho. Por el otro lado, el derecho privado, en donde está como rama de este derecho el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral o del trabajo, como en algunas naciones también se le llama, el derecho internacional privado, ¿sí? Entonces, y otras que acompañan. Dentro del derecho público, pues visualizamos tanto el derecho constitucional como el derecho administrativo. Y dijo un doctrinólogo italiano que, haciendo un símil, una comparación, importantizando estas 2 grandes ramas del derecho público, establecía que entre el derecho constitucional y el derecho administrativo era lo que más se parecía a la anatomía del cuerpo humano y a la fisiología del cuerpo humano. Y establecía que el derecho constitucional era una especie de anatomía del cuerpo, mientras que el derecho administrativo era una especie de fisiología. Nosotros nos alimentamos porque sentimos la necesidad fisiológica de alimentarnos. Hacemos otros tipos de necesidades porque sentimos la necesidad fisiológica de hacerlo, ¿verdad? Es decir, que en esa relación, la estructura académica, estructura, ¿verdad? Y la fisiología. Entonces ese doctrinólogo establecía esa relación. Entonces, lo que nos convoca en la tarde de hoy a hablar con los amigos oyentes, con ustedes, que me honro en estar con ustedes, es un poco lo relativo al derecho administrativo. Ese derecho que, conforme los doctrinólogos lo definen como esa rama del derecho público que regula la relación entre el ente de la administración y el administrado. ¿Quién es el ente de la administración?
todo aquel que ejerce una función pública es un ente de la administración. ¿Quién es el administrado? Quien en una relación laboral en el sector público se subordina a ese ente de la administración. Entonces, ese derecho administrativo define lo que es la función pública. Y la función pública no es más que aquella que se ejerce desde una institución pública o del Estado, como le llamamos, para rendir una labor, un servicio en beneficio de la colectividad. Esa función pública tiene un ente de la administración pública que la gerentea, que la dirige, y tiene servidores que acompañan para que el servicio que desde allí se brinde, pues se brinde con calidad y calidez a quienes demandan de esos servicios. Por eso pudiéramos señalar, ¿verdad?, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Ministerio de Obra Pública, de Agricultura, todos los ministerios tienen un ente de la administración que la gerentea, y hay una relación entre ese ente con él o los administrados. Entonces, todo esto tiene un conjunto de marcos que los regulan, y yo traje, entre otras, por ejemplo, yo traje aquí la que le da quizás fisionomía inicial al derecho administrativo, que es la ley 1494, ya medio anciana, ¿eh? Sí. La ley 1494. Yo traje aquí un conjunto de normas que me le dan carácter. Aquí tengo la ley 1494, que es la ley que instituye la jurisdicción contencioso administrativa. Una ley interesante que todavía al día de hoy está vigente. Por el otro lado está la ley 13-07, que es la ley sobre traspaso de competencia del Tribunal Superior Administrativo y Tribunal Contencioso Administrativo a lo contencioso administrativo, monetario y financiero. Pero también tengo aquí, que traje conmigo, un poco la ley de la administración pública, que es la ley 247. Es una ley orgánica. Una ley orgánica. Una ley orgánica. Sí, pero también tengo la ley 107-13, que es la ley sobre los derechos de las personas en su relación con la administración y de los procedimientos administrativos. Que es muy usada. Que cuando, es muy usada. Cuando hay un proceso administrativo sancionador. Correctamente. Pero tengo la ley que regula esa relación. Yo lo quisiera para llevarlo a un lenguaje más llano, la ley 4108, que es la ley de función pública, y que crea a su vez lo que hoy es el Ministerio de Administración Pública. El MAP, el famoso MAP. El famoso MAP. Pero es también la ley que va dirigida a regular esa relación que se da entre el ente de la administración con el administrado. Sí, de manera directa, sobre todo, aquí en esta ley 4108 de función pública, te establece como marco un conjunto de cosas que debe asumir el ente de la administración, pero que también debe asumir el administrado. Por ejemplo, en esta ley tú encuentras que es un servidor de carrera, que es un servidor para un servicio por una obra determinada, entre otras cosas. Pero también tú encuentras cómo se evalúa un servidor, cómo se promueve de puesto a un servidor, pero también cómo se desvincula a un servidor. Es decir, que la ley 4108 de función pública es un marco jurídico interesante, sí, sobre todo para aquellos que ejercen funciones públicas, pero de manera particular para los que dentro de la administración pública ejercen una labor. Porque hoy se puede estar, mañana quizás no. Incluso esta ley ha tenido que alfabetizar a muchos entes de la administración pública que reciben el nombre de funcionarios, que ayer se le ocurría, porque llegó con el pie izquierdo a la oficina y le decía a un servidor cualquiera, tú estás despedido, y lo despedía por cualquier quítame la paja. Esto se veía fundamentalmente en los órganos militares, sí, y policiales. Un jefecito llegaba, veía, cancélenlo, y al segundo estaba cancelado. Ya hoy hay límites. Hay límites. No es que no lo hagan, hay quienes lo hacen, pero se atienen a la consecuencia. Porque esta ley 4108 le ha puesto un stop. ¿Sí? Y ya en la medida en que se ha ido conociendo, porque mucha gente cree que el derecho administrativo es nuevo. No, es tan viejo, y por eso quise comenzar estableciendo las dos grandes ramas. Es tan viejo como el derecho mismo. Como el derecho mismo. El derecho administrativo es tan viejo como el derecho mismo. Entonces,
esta ley 4108, que es en la que vamos, y en la ley 13-07 y la 1494, es donde vamos a descansar, pero también en la ley sustantiva, en la Carta Magna, en la Constitución de la República, vamos a encontrar, yo traje conmigo también un libro que escribió el magistrado Rafael Ciprián. Ay, sí, muy bueno. Excelente Óyeme, libro, y que incluso aporta formularios. El que quiere aprender derecho administrativo, aporta formulario, estrella. Y el libro está escrito sobre la base de su propia experiencia, sí, de los maltratos que como juez recibió frente a decisiones equivocadas del Consejo del Poder Judicial en su contra, y lo que él tuvo que hacer como juez, ¿verdad?, para detener. Conocemos parte de esa historia. Y entonces parte de sus experiencias están plasmadas en esta doctrina, que yo invito a los interesados en conocer del derecho administrativo en que lo adquieran, que lo adquieran, y que lo adquieran para que lo lean y se empoderen del contenido, y sobre todo por la cantidad de formularios que te ofrece para que tú puedas saber cómo se incoa una acción. Es muy práctico. Es muy práctico. El magistrado ahí se hizo un libro totalmente didáctico. Sí, totalmente didáctico. Entonces yo quisiera esta conversación, antes de y después de darte la respuesta, por ejemplo, ver en la Constitución donde ella, ¿verdad? Y me gusta irme a lo que establece, primero que nada, el artículo 7 de la Constitución. ¿Qué establece el artículo 7? Nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho. Que conste, un Estado social, democrático y de derecho. Este artículo, conjuntamente con el artículo 69, literal 10, que yo quisiera leerlo los dos. Claro que sí. Si me lo permite. Claro. Leerlo los dos. Yo quiero leer el 7, que el 7 lo que dice exactamente lo que dijimos: Estado social, democrático y de derecho. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundada en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes. Pero si nos vamos al artículo 69, el artículo 69, en su literal 10, como establecimos, dice: la norma del debido proceso, refiriéndonos, ¿verdad?, a lo que establece el artículo 69, que es la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Entonces, ese literal 10 dice que las normas del debido proceso se aplicarán a todas clases de actuaciones, tanto las judiciales como las administrativas. Estos dos artículos constituyen el fundamento para hacer de todo el derecho en su conjunto, un derecho constitucionalizado. Hoy, todo el ejercicio del derecho está bajo el amparo de la Constitución, y estos dos artículos son los que de manera primordial le dan esa fisionomía, ese carácter que lo hacen constitucional. Entonces, del artículo 164, por ejemplo, que también me voy a permitir verlo, el 164 de la Constitución habla de la jurisdicción contenciosa administrativa y te describe cómo está integrada, ¿verdad?, los tribunales contenciosos administrativos, ¿sí? Y eso te hace un abordaje hasta el artículo 166 inclusive, que es donde se habla de la figura del Procurador General Administrativo. Cuando vemos la Constitución, vemos la ley 1494, ¿sí? Vemos la ley 1494, ¿por dónde la coloqué? Debajo de la Constitución. Aquí la resolución, la ley, mira ahí mismo ahí. Sí, mira aquí. Sí. Ella no se quiere dejar ver. De frente a frente la tenía frente. Por ejemplo, este artículo, el artículo, vamos a ver, el 25, tenemos aquí en esta ley los plazos para recurrir, en el artículo 5, ¿sí? Fundamentalmente el artículo 5, que dice: el plazo para recurrir
por ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo será de 30 días a contar del día en el que el recurrente reciba de la notificación y explica ahí una serie de cosas, ¿sí?, que ya en estos artículos en el 25 dice aquí el apoderamiento del tribunal, en el artículo 22 de la ley 1494, cómo se apodera el tribunal, artículo 22, el 23, qué debe contener la instancia, el 24, al recibir la instancia por parte del tribunal, qué se debe hacer, el 25, dentro de los 15 días subsiguientes, qué debe hacerse, y todo el procedimiento lo describimos desde el artículo 22 hasta el artículo 30 inclusive. Que hay que tener en cuenta eso mucho, porque fácilmente te declaran inadmisible un recurso por no prestar atención a esta ley. Sí, esta ley, ¿verdad? Y quiero entonces ver lo que me establece la ley 1307, sobre todo en el artículo 3. El artículo 3 de esta ley, la 1307, dispone que el Tribunal Superior Administrativo será la jurisdicción competente para conocer y decidir en la primera y última instancia las cuestiones relativas al cumplimiento, caducidad, rescisión, interpretación y efecto de los contratos administrativos, concesiones y contratos de servicio público o de construcción de obras públicas de Santo Domingo, las comunes, distritos municipales con personas o empresas particulares, como igualmente las que versen sobre el uso y gozo de las dependencias del dominio público del Estado, las comunes o distritos municipales. Esta ley faculta a los tribunales civiles de primera instancia, sobre todo la presidencia, a conocer solo en materia municipal, fuera del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, los asuntos en materias administrativas que conciernan al municipio. Esta ley yo quiero enfatizar, Carlos, Iván, amigos oyentes, quiero enfatizarla, porque sobre todo en el contexto del Departamento Judicial de Barahona se han dado muchos errores en el manejo de esta ley. Hay tribunales que han sido apoderados y han declinado y han remitido al Tribunal Administrativo en Santo Domingo bajo el alegato de que no son competentes. Sí, lo son. Pero también ha habido momentos en que una decisión del tribunal de primera instancia hay abogados que la han recurrido por ante la corte y le han dado aquiescencia. Hay momentos en que ha ocurrido cuando la ley establece que los tribunales civiles, actuando como tribunales administrativos, es que el juez se desprende del juez de los civiles y se pone el traje y el procedimiento del juez de los administrativos, y que sus decisiones serán evacuadas en única y última instancia. Y el único recurso probable ante esas decisiones es ante la Suprema Corte de Justicia y no así ante la Corte. Y se le ha dado aquiescencia a determinados recursos que se han llevado por ante la Corte. Se ha ido resolviendo en la medida en que se han ido empoderando y apoderado de casos. El propio Tribunal Constitucional ha ido enderezando. Enderezando poco a poco. Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional se ha ido más lejos. El Tribunal Constitucional ha dicho, no solo en asuntos relacionados al municipio, estos tribunales civiles de primera instancia pueden conocer en materias administrativas. Y en ese sentido, que también te la traje, tengo aquí la sentencia del Tribunal Constitucional, que no es nueva tampoco, porque muchos creen que ya está tomando edad, es del 18, la TC 0598/18 del 10 de diciembre del año 2018. Esa sentencia, y voy a leer un párrafito que subrayé aquí, dice, después de un párrafo anterior, esto significa que pese a que al artículo 3, que lo acabo de leer, ¿verdad?, de la ley 1307 da competencia a los juzgados de primera instancia en atribuciones civiles, con excepción de los del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, para conocer solo
el contencioso contra los municipios, el TC ha reconocido competencia a estos juzgados, atención magistrados, a estos juzgados para conocer de los recursos contenciosos administrativos contra todas las administraciones y no exclusivamente la municipal. O sea, amplía la competencia. Eso es interesante, porque se sigue declinando cuando se apoderan de asuntos que ellos entienden que desborda lo municipal, se siguen desapoderando bajo el criterio de que no tienen la competencia. El TC, con esa decisión, y las decisiones del TC son vinculantes. Sí. Son vinculantes. Por ende, puede ser admisible y apoyarse, y los abogados que la quieran yo se la puedo compartir. Incluso la pueden descargar, porque todas estas sentencias están en la plataforma voy a dar el número nueva vez: TC 0598/18 del 10 de diciembre del año 2018. Y es bueno que los abogados sepan, maestro, y los estudiantes de derecho, que no solo las leyes son fuente del derecho. Las decisiones de los tribunales, y especialmente del Tribunal Constitucional, es una fuente del derecho. Bueno, en ese sentido recordemos que la fuente del derecho, que son fuentes directas y fuentes indirectas, sí. Por un lado tenemos como fuente del derecho la ley, sí. Como fuente directa del derecho la ley, tenemos la jurisprudencia, que no son más, porque ojo, y es algo que muchos creen, que jurisprudencia solo hace la Suprema Corte de Justicia cuando admite un recurso, ¿verdad? Como recurso de casación. No, jurisprudencia hacen todos los tribunales, cuando las decisiones adquieren la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Todos los tribunales hacen jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia constitucional, que vincula a todo y unifica los criterios, el criterio y los criterios. Lo unifica las decisiones del Tribunal Constitucional. Porque es un asunto hasta de seguridad jurídica. Claro que sí. Entonces, interesante esto. La fuente, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre. Y ahora hay un quinto elemento que pasa a ser fuente del derecho también, que son los actos jurídicos. Exacto. Los actos jurídicos. Algunos plantean los tratados y pactos internacionales, ¿sí? Pero los pactos internacionales pasan a tener valor jurídico cuando, por mandato de la Constitución, son ratificados por el Congreso. Hasta tanto no se ratifica por el Congreso, entonces no tienen ningún valor jurídico. Y que ahora tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, por la última reforma que se hizo en el 2010. Por demás. Entonces, todas estas leyes, señores, y vuelvo, y entonces ahora caigo a la Ley 4108 de Función Pública. Esta ley, con todos los que le he leído, define esa relación. Es lo que más se parece. Cuando quise establecer las dos grandes ramas del derecho, y hablaba de la rama del derecho público y del derecho privado, en el derecho privado está el derecho laboral o derecho del trabajo, que lo regula el Código de Trabajo, sí, y otras leyes adjetivas. En materia de función pública, el código, yo le digo el Código Laboral, en materia de función pública lo es la Ley 4108 de Función Pública. Aquí, en esta ley, si nos adentramos a ella y nos vamos, por ejemplo, al artículo 60 de esta ley, el artículo 60 le habla, este artículo 60, de los empleados, bueno, de los derechos individuales. El artículo 58 te habla de los derechos individuales, te habla el artículo 59 un poquitico en adición a esos derechos generales que tienen esos empleados, y ya en el 60 te habla que los empleados de estatuto simplificado contratados con más de un año de servicio en cualquiera de los órganos y entidades de la administración pública, en los casos de cese injustificado, un término que es muy recurrente en el derecho laboral, sí, sí. Por eso yo digo que es el código laboral de la del servidor público, sí, o de la administración pública, ¿verdad? Injustificado, cese injustificado, tendrán derecho a una indemnización equivalente al sueldo de un mes por cada año de trabajo o fracción superior
a los 6 meses sin que el monto de la indemnización pueda exceder los salarios de 18 meses de labores. Y ahí te describe, ¿verdad? En el 61, que es un empleado simplificado. En el 62 te dice, en todos los casos, las solicitudes de pago o prestaciones económicas, qué pasa con ellas. Y ya en el 64, por ahí más o menos, te habla del funcionario de carrera en los casos en que su cargo sea suprimido, qué pasa con ellos. Y te especifica, ¿verdad? Por ejemplo, en el 62, todos los días que se computan en función de los años laborados y a qué tiene ese servidor derecho en caso de ese cese injustificado de la función pública que realiza. Ahora bien, y es un error que se está cometiendo y que están cometiendo muchos abogados, sobre todo muchachos jóvenes que han descubierto, porque el derecho administrativo es todo un mundo por descubrir. Sí. Hay que ver ahora el interés que ha recobrado y hay que ver las salas de los tribunales administrativos, cómo están repletas de casos y repletas de abogados asumiendo casos en esta materia. Hay que tener un cuidadito, porque los plazos que tanto la ley 1494 como la ley 13-07 establecen. Todos sabemos que en materia jurídica los plazos son fatales. Son fatales. Y a veces no creemos que yo puedo demandar en pagos de garantías económicas en cualquier momento. Sin embargo, no. La ley 4108 de función pública trajo consigo el reglamento de relaciones laborales en la administración pública, relaciones laborales. Por eso fíjense que yo digo que la ley 4108 es el código laboral del servidor público. Eso es cierto. Sí. Entonces, este reglamento, y recordemos que en virtud del artículo 128 de la Constitución, el presidente de la República adquiere lo que conocemos como poder reglamentario. Sí. Y en ese sentido, el presidente emite lo que son los llamados reglamentos de ejecución. Y en un reglamento de ejecución puede ampliar, puede precisar el contenido de una ley. Y este reglamento precisa, amplía y aplica el contenido de la ley 4108 de función pública. Este es el reglamento 523-09. O sea, un año después de aprobada la ley, entonces se aprueba el reglamento de aplicación de la ley. ¿Qué establece este reglamento específicamente en el artículo 139? Los plazos para las acciones, extinción de derechos y obligaciones. Hay abogados que te incoan una acción un año después, 7 meses después, 8 meses después, y pasa desapercibido. Le dan aquiescencia. Pero hay un sedazo muy grande hasta llegar al Tribunal Constitucional. Entonces, cuando llegan al Tribunal Constitucional, encuentra el rechazo. Por lo que, fíjate que he venido leyendo, ¿verdad? Todo lo que necesito que sepa ese abogado, el debido proceso. El debido proceso. Porque, ¿qué dice este artículo 139? Toda acción en base al presente reglamento, salvo lo dispuesto en materia disciplinaria y de periodo de prueba, solo podrá ser ejercida válidamente dentro del plazo de los 6 meses a partir del día de haberse producido el hecho o la omisión que dé lugar a ella. Eso significa hay prescripción. Prescribe hay prescripción a los 6 meses. Y en todas las materias, en materia penal, civil, administrativa, porque todo tiene límite. Claro que sí, no es abierto. Entonces fíjate qué gama, qué interesante es todo esto en materia administrativa. Sí, qué interesante. Yo me cogí el escenario para mí. No, está bien. Incluso el Tribunal Constitucional ha unificado muchos criterios que diferentes tribunales han tenido de manera dispersa. Sí. Y sobre todo con los plazos para incoar acciones y todo eso. Usted decía hace un momento que el plazo en el Tribunal Administrativo es de 30 días.
pero estamos hablando cuando hay un recurso contencioso administrativo, correcto. Porque usted puede también tener la vía de un recurso de amparo abierto por ante el Tribunal Superior Administrativo, dependiendo, y ese recurso de amparo puede tener incluso otro plazo. O también cuando tú quieres hacer un habeas data. Pero cuando hablamos, Iván, de la acción de amparo, la acción de amparo solo va a ser posible cuando no tenga abierta otra vía, porque si tiene abierta otra vía, no entonces no hay posibilidad de que se le dé lugar, de que se le dé aquiescencia a la acción de amparo como elemento restaurador de un derecho fundamental conculcado o amenazado de ser conculcado. Igual lo que estábamos hablando la semana pasada del habeas corpus. O sea, todo esas acciones que son acciones constitucionales y que están reconocidas incluso por la ley 137, me parece que de procedimiento constitucional. 137-11. Esas acciones están reconocidas por la propia ley y están ampliadas por los criterios del Tribunal Constitucional. Sin embargo, y a propósito de lo que establecía el maestro, en lo que tiene que ver sobre la acción constitucional de amparo y la posible declaratoria de inadmisibilidad en el caso de que el juez que conozca del amparo entienda de que existen otras vías para resguardar ese derecho. Por lo menos en este distrito judicial nosotros vimos una situación recientemente con una acción constitucional de amparo que se llevó por ante el juez presidente de la Cámara Civil, que evidentemente no procedía. No vamos a mencionar las partes para no traer ese debate a otro nivel, pero nosotros vimos cómo el juez de la Cámara Civil conoció de una acción constitucional de amparo que le llevaron unos abogados cuando había otra vía abierta para conocer de ese proceso que está delimitado incluso con una ley de manera muy específica. Cuando esas personas llevaron esa acción constitucional de amparo, yo me lo encontré extraño. Yo dije, bueno, el juez lo va a declarar inadmisible. Sin embargo, el juez estatuyó como juez de amparo, habiendo una ley que establece un procedimiento específico para usted perseguir, resguardar ese derecho. Eso es hacer un símil de cómo se han desnaturalizado algunas situaciones que tienen que ver con una jurisdicción y lo conoce otra. Por eso yo siempre he dicho que el saber y el querer saber siempre debe ser la necesidad de todo profesional. Señores, el conocimiento es inagotable. Nada es estático. Todo. Y el conocimiento es cambiante. En la medida que cambia la realidad, cambia el conocimiento. Por eso la ciencia es un sistema de conocimiento comprobable, reproducible. Y la ciencia es ciencia. Sí, es ciencia cuando la asumimos como sistema de conocimiento. Lo que hoy es, mañana puede no serlo. Sí. Por eso el conocimiento dinámico es cambiante. Claro. Cambiante. Hay un asunto, maestro, que también es bueno mencionar, que hay leyes que le dan de competencia al Tribunal Superior Administrativo y que son las leyes especiales que tienen algunas instituciones que son hasta descentralizadas. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene una ley orgánica. El Poder Judicial tiene una ley orgánica. Y esa ley, junto a su reglamento, definen también todo lo que tiene que ver con la relación entre el funcionario de carrera y la administración, en términos de derechos, en términos de deberes, investigación disciplinaria, sanciones, permanencia y todo eso. Pero la ley 4108 es tan especial que la propia ley orgánica de esas instituciones establecen que la ley 4108 suple esos procedimientos, esas leyes, cuando hay algún vacío en las leyes especiales. Por ejemplo, los juicios disciplinarios, porque también tiene que ver con la administración pública, con la administración, las investigaciones disciplinarias y los juicios disciplinarios que se le hacen a los jueces, que se le hacen a los fiscales, que tienen sus propios tribunales disciplinarios, están regidos por una ley especial.
y cuando culmina el proceso interno de esas instituciones, las decisiones pueden ser recurridas en un recurso contencioso administrativo por ante el Tribunal Superior Administrativo dentro del plazo de los 30 días. Entonces, independientemente de que hay una ley especial, la ley 4108 sirve también de aplicación cuando de una u otra forma hay lagunas en esas leyes, y lo hemos visto en la práctica. O sea, lo que queremos establecer aquí es que el derecho administrativo es muy amplio y tiene un sinnúmero de fuentes, de riqueza y de organización que todo el mundo tiene que conocer, que los abogados tienen que verla, que tienen que estudiarla, y que no solamente estamos hablando de la ley 107, de la 41 y todo eso. Es un mundo. El derecho administrativo es un mundo por conocer todavía, y que es muy importante que observemos ese umbral de derecho que tenemos. Por eso comencé señalando la experiencia del magistrado Rafael Ciprián, que plasmó en esa doctrina todo ese viacrucis por la que él pasó, con violaciones de derecho que desde el Consejo del Poder Judicial se hizo en su contra, y que él apoderó precisamente a la jurisdicción contenciosa administrativa a los fines de que cesara la violación a esos derechos. Fíjate que no lo hizo con una opción de amparo porque tenía abiertas otras vías. Exacto. Tenía abiertas otras vías. Y Carlos, ese magistrado, bueno, recuerden que las decisiones de los magistrados son decisiones humanas, y por eso los recursos. Exacto. Que se me escapó hablar que desde el derecho administrativo orientamos en 3 direcciones. El acto administrativo, que es donde, oye, es tanto un mundo por conocer, que todo lo que hemos dicho lo hemos situado solamente en una de las acciones del derecho administrativo. Sí, incluso hasta por el tiempo. Que es el acto administrativo. Pero aparte del acto administrativo viene el contrato administrativo, que es otro mundo por discutir y analizar. Pero luego viene el recurso administrativo. Sí, el recurso administrativo, que conforme la propia ley y visto el contrato administrativo en relación al acto administrativo, en relación a ese accionar del ente de la administración que violentó ese derecho de ese trabajador. La misma ley 4108, por ejemplo, en su artículo 73, déjame ver, en su artículo 73 te describe de esos recursos, ¿verdad? Y te dice: los servidores públicos tendrán derecho a interponer los recursos administrativos de reconsideración jerárquico y el recurso jerárquico, que no son aquel recurso de apelación, sí, que no es aquel recurso de oposición, que no es aquel recurso de casación, son recursos especiales que lo define la ley 4108 de función pública. Incluso le habla hasta del silencio administrativo. Hasta del silencio administrativo, correcto. Entonces, aquí, cuando hablamos de recurso de reconsideración, es lo que más se parece al recurso de oposición, sí, porque se incoa por ante el mismo ente de la administración que tomó la decisión violatoria del derecho, que yo arguyo que se violó. Sí. Pero también está el jerárquico, que es el recurso que se incoa por ante el funcionario inmediato superior de ese ente de la administración que tomó la decisión violatoria, sí, que yo arguyo violatoria a ese derecho que me asiste o que le asiste a quien estoy representando. Y que yo he observado mucho, maestro, algo, y es que, porque yo he hecho recursos de reconsideración y he hecho recursos jerárquicos, sobre todo en procedimientos que tienen que ver con policías, y casi nunca rectifican, nunca rectifican. Pero cuando usted hace un recurso jerárquico, no le responden. No. Entra en un silencio administrativo, y entonces ahí viene el problema, porque el plazo tuyo se mantiene abierto. Correcto. Porque no te respondió, y tú puedes hacer entonces un recurso por ante el tribunal, por ante el Tribunal Superior Administrativo. Todo esto es un mundo, maestro. Esto es un mundo. Es un mundo que no nos da tiempo a conocerlo en 40 minutos. Que ya el control me está haciendo señas. Además, en 40 minutos es insuficiente para abordar todo el mundo del derecho. Esto. Bueno, los amigos oyentes, ¿verdad?, se han estado dando cuenta, vuelvo y reitero, de estos 3 aspectos de este mundo maravilloso del derecho administrativo. Reitero,
el acto administrativo. Todo lo que hemos dicho está circunscrito al acto administrativo. Está el contrato administrativo y está el recurso administrativo, que no es ese recurso del recurso de reconsideración ni el recurso jerárquico. Sí. Bien, pero le hemos abierto el apetito a la gente, a los estudiantes, a los abogados, a los fiscales y por qué no hasta jueces también, porque aquí nadie lo sabe todo. Sí, aquí nadie lo sabe todo. Aquí nadie lo sabe todo para que indaguen sobre esta pero Carlos materia. acaba de establecer de que un magistrado le dio aquiescencia Sí. a una opción de amparo cuando estaba abierta Otra vía. que como lo dice la Constitución Entonces, de la República y la misma ley 137.11, solo es admisible la opción de amparo cuando no haya, y lo dice de manera taxativa, cuando no haya abierta otra vía de solución. Maestro, pero es que no están leyendo ni siquiera la sentencia del Tribunal Constitucional, porque todos esos criterios, toda esa laguna, todo eso lo ha aclarado el Tribunal Constitucional en las decisiones que da. Y esa biblioteca está ahí. Usted va a la página del Tribunal Constitucional. Usted quiere ver una decisión en materia administrativa, ahí la tiene. Si quiere ver una sentencia en asuntos tributario, ahí la tiene. Penal, civil, de toda... Precisamente la tesis mía de la maestría de Derecho Constitucional fue relativa a la acción de amparo. Sí, la acción de amparo como elemento de garantía de los derechos conculcados o amenazados de serlo. Pero también tengo diseñado, ya preparado, y solamente falta que uno de ustedes me financie los cuartos para publicar un librito que nosotros lo apoyamos y tenemos que se llama apoyarlo. así mismo la acción de amparo como órgano rector de los derechos conculcados o amenazados de ser conculcados. Sí, porque hay uno preventivo también. Sí. No, y ahí vamos a ver, ¿verdad?, el amparo preventivo, ¿sí? Ahí vamos a ver el amparo electoral, ¿sí? Y vamos a ver otros tantos tipos de amparo interesantes, conocerlos. Sí, que pudiéramos en otro programa hablar de amparo. Vamos a hablar, de amparo, porque la gente solamente conoce un solo amparo y es bueno incluso incursionar en la materia electoral, que es otro mundo del derecho que también hay que conocer, pero... nosotros agradecemos. Yo me suscribo de ustedes cuando quieran convocarme. Esto tenía tiempo por darse y finalmente se dio. Claro que sí. Nosotros agradecemos que usted esté por aquí, maestro. Este es un programa con un contenido jurídico. Este programa entiendo que es una cátedra para los estudiantes de derecho, abogados y también jueces y la comunidad en sentido general, porque siempre hay que conocer de todo, aunque sea un poco. ¿Por dónde nos vemos, Javier? Previo a establecer por dónde nos vemos, no quise intervenir porque hasta yo recibí una cátedra de derecho administrativo. Pero que aquí aprendemos todo. No es fácil usted opinar con una persona con tanto conocimiento. Les indicamos a todas las personas que nos siguen, que nos vean a través de nuestro programa Criterio Justicia, a través de TikTok, a través de todas las redes sociales. Denle like, comenten y compartan para que nos ayuden a crecer. Maestro, gracias por todo. Gracias, la gracia quien debe darla soy yo a ustedes por hacerme parte de esta experiencia, ser parte de su programa, que es mi programa, que es el programa de todos. Así es. Y haber tenido la oportunidad de llegar a tanta gente a través de ustedes y compartir mis humildes conocimientos en materia de derecho administrativo, que es todo un mundo por descubrir, es todo un mundo por navegar. Y vamos a navegar en el derecho administrativo. Pues gracias, maestro. Será hasta la próxima, señores. Bye. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Subervín, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.